El Evangelio de hoy empieza con los grandes, describiendo al emperador romano, el César, el Augusto, el sublime, el sabio, aquel que había establecido finalmente la paz en el Imperio Romano después de 80 años de revoluciones y peleas. Finalmente había establecido la paz. Era el tiempo de la era de oro que empezaba con César Augusto. Y vemos que este hombre tiene el poder para hacer un censo. Y hace el censo porque quiere saber cuánta gente tiene a su disposición, cuánta gente le va a pagar los impuestos, para darse una idea cuántos impuestos va a recibir. Es la gente, para él es un número más. Y es la manera en que actúa siempre el poder. También quiere saber cuántos soldados tiene a su disposición, por eso hace aquel censo. Y José y María, pues ellos tienen que ir a empadronarse, a registrarse. También podemos decir que son un número más. Ellos son los pequeños. A diferencia de los grandes, los pequeños son aquellos que tienen que seguir las normas, tienen que seguir las normas del poder. Y el más pequeño que contemplamos es a Jesús. Allí es donde nos maravillamos todos, porque decimos, aquel que era el más rico se hace el más pequeño. Y ahí está la diferencia de Dios con los poderes de este mundo. Porque Dios, siendo tan grande, el creador del universo, el creador del sol, de las estrellas, Él se hace pequeño como nosotros. Es el misterio que contemplamos hoy. Es el llamado que nosotros también tenemos a hacernos pequeños como Jesús. La tentación del ser humano viene a ser siempre ser grande, como Augusto, ser importante, tener una buena imagen. Jesús, que es grande, se hace pequeño, se humilla. Y nosotros queremos brillar, nosotros queremos estar en el pedestal. Sin embargo, Jesús es aquel que nos enseña el camino. Si queremos seguir a Jesús, tenemos que ser como Él, hacernos pequeños también. Aquel que es el último en la lista será el primero al final de los tiempos, estará en lo más alto, en lo más grande, Dios mismo. Pues ahí contemplamos la grandeza de este Dios. Nos dice el Evangelio que María presentó a Jesús, su primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en el pesebre. Es el primogénito, el consagrado de Dios. El primogénito siempre el que le pertenecía a Dios. Pues María se lo entrega a Dios para que Dios haga con él lo que Dios quiera, porque es hijo de Dios. La tentación a veces de muchas madres de familia, padres de familia, es poseer a sus hijos, decirles lo que tienen que hacer. Pero siempre hay que consagrarle los hijos a Dios, que Él decida lo que Él quiere hacer con sus hijos. Siempre debe ser el plan de Dios el que se realiza en los hijos. Yo me acuerdo cuando iba a entrar al seminario, fui a visitar a mi abuela y le dije muy contento que iba a entrar al seminario y se enojó y me dijo, ¿sabes que un padre es un limosnero? Dice, ¿es lo que quieres ser en tu vida? Y me corrió de su casa. Dijo, ya no vuelvas aquí hasta que no te quites esa idea. Y pues ya con el tiempo ya cambió de pensar, porque sus amigas le decían, pues qué bueno, qué dicha que tienes un seminarista, alguien que va a ser sacerdote en la familia, y finalmente cambió sus ideas y se convirtió y se acercó a Dios. Pero a veces viene a ser la tentación, ¿verdad? De decir, esto es lo que debes de hacer tú, ¿verdad? Controlar un poquito. Es lo que Dios quiere que sean los hijos, lo que Dios quiere que seamos nosotros, lo que debemos de cumplir siempre. Y María toma a Jesús, lo envuelve en pañales, lo pone en aquel pesebre y contemplamos la humanidad de Jesús, la fragilidad de Jesús, aquel que es tan grande y que se hace tan pequeño por amor a nosotros, a la humanidad.
Nos ama tanto que a pesar de que en sus brazos están las estrellas, todo el universo, Él necesita los brazos de una madre. Aquel que ha creado el sol necesita ser arropado. Y allí en esa pequeñez nos conmovemos todos, porque decimos, tanto así me ama, Señor. Y a veces en la oscuridad de nuestras vidas, porque el niño nace en la oscuridad de nuestras vidas que contemplamos en nuestra sociedad, porque hay tantas oscuridades hoy en día. Vemos la guerra, niños sufriendo a causa de la guerra, vemos violencia, vemos tanta gente que sufre, y a veces nos decimos, Señor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Bueno, Jesús ha venido para quitar ese sufrimiento, para quitar las tinieblas que están en el mundo. Él tiene el poder para hacer eso. Si lo recibimos, si todos recibimos a Jesús en nuestro corazón, las tinieblas se van a quitar de este mundo. Porque nuestro llamado es ser como Jesús. Y allí en aquella noche, que a veces nosotros también tenemos nuestras noches, cuando a veces por nuestros problemas nos sentimos abrumados, nos sentimos solos, y a veces sentimos que no valemos nada, que los demás no nos quieren. Y allí en esa oscuridad de a veces no hacer la voluntad de Dios, de nuestros pecados, nuestras debilidades, ahí es donde Jesús nos dice, yo sí te amo, eres importante para mí, acércate a mí y sanaré tus heridas. Eso es lo que nos dice el niño de Jesús. No sabe otra cosa más que amar. Y ahí es donde contemplamos, decimos, Dios no castiga. ¿Por qué? Porque un niño no puede castigar. Porque un niño tan pequeño no sabe más que amar. Tiene necesidad de caricias. Tiene necesidad de nuestro amor. Y es donde vemos la grandeza de Dios. Y si queremos un Dios fuerte, un Dios grande, pues no lo encontramos ahí. Hay que buscarlo en otro lado. Y ahí es donde nos dice Jesús, así soy yo, pequeño, débil, vulnerable, pero con mucho amor. Y es lo que contemplamos en este misterio. Vemos también que los primeros que son invitados a ir a adorar a Jesús son los pastores. Los pastores no son aquellos que conocemos nosotros, como aparecen aquí, personas dulces, personas salvajes, violentas, robaban. Todos resolvían con violencia. Eran los peores en la sociedad. Y los ángeles aparecen a ellos, a los que son los últimos. Son los primeros que son invitados por Dios a ir a adorar a Jesús. Pero nosotros no nos debemos de sentir lejos de Dios. Sea cual sea nuestra condición, Dios siempre nos invita a estar con Él, a postrarnos ante su presencia, a adorarlo, aprender de Él, de su pequeñez, de su debilidad, de su amor por la humanidad. Si nosotros recibimos a Jesús allí en el pesebre, también lo vamos a poder transmitir a los demás. Le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de siempre tener un corazón como el suyo, que asemeje nuestro corazón al suyo, siempre listos para servir, para amar. En el libro del Apocalipsis se revela que al final de los tiempos habrá un censo y el ángel de Dios pondrá sus sellos sobre aquellos que fueron elegidos. ¿Quiénes son aquellos que son elegidos? Los que no cuentan, los que no valen nada, los que son perseguidos, aquellos que viven de acuerdo al Evangelio y que por el Evangelio son rechazados. Y ellos serán los elegidos para la vida. ¿Quién ganará al final? ¿César Augusto o los que son pequeños? La respuesta la tenemos en Jesús. Hagámonos también pequeños como Jesús para algún día estar con Dios. El Papa Francisco citaba a una poeta, Dickinson, y decía, esta poeta decía, si no encontramos el cielo aquí en la tierra, no lo podemos encontrar en la otra vida.
Importancia de empezar a vivir en el cielo aquí, amando, sirviendo, siempre estando presentes con los demás, llevando la buena noticia del Evangelio, la presencia de Jesús con nuestras acciones, siempre amando, siempre sirviendo. Y si algún día también reinaremos con Jesús, que se hizo pequeño. Que así sea.